Ahora bien, nos habla el capítulo 2 del Código Orgánico Procesal Penal, otra de los medios de coerción personal es la aprehensión por flagrancia. Su definición la vamos a encontrar en el artículo 234, que nos dice: para los efectos de este capítulo, se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel sujeto por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él o ella es el autor o autora. Entonces, en este artículo nos refleja el estado de libertad anteriormente acotado, que es la privación preventiva de libertad, la procedencia, el modo, que es la fragancia, el procedimiento, quién lo va a llevar, cómo se va a iniciar, y el recurso. ¿Cuál va a ser el recurso? Los tribunales van a decretar o titular esa medida. ¿Qué nos dice el legislador en uno de sus comentarios? Que el propósito primero es impedir y asegurar que la persona o el sospechoso se persiga o se busque ese tipo de pruebas. Pero la palabra textual lo dice: flagrante, que se acaba de cometer el hecho minutos antes, por el clamor del público, por la denuncia de la víctima, que en pocos momentos haberse cometido ese delito o esa acción, está un organismo de seguridad, llámese cuerpo policial, observó, se percató de esa acción y tomó a la persona detenida. Entonces, eso es una de las medidas del cual el código nos hace referencia. Luego, en el capítulo tercero, nos habla de la privación judicial preventiva de libertad. En su capítulo cuarto nos habla de las medidas cautelares sustitutivas. Bien, vamos a hablar sobre la privación judicial preventiva de libertad, la procedencia, de dónde viene, dónde nace. En el artículo 236 dice: el juez o jueza de control, la primera instancia. Primera instancia, control. ¿Ok? Segunda instancia, juicio. La primera fase, juez de control. A solicitud del Ministerio Público, órgano de investigación, iniciación del proceso penal, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de, número 1, un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita. Recordamos los delitos consagrados en el Código Penal, ¿ok? Hacemos un breve resumen: robo, hurto, extorsión, secuestro, todos aquellos delitos comunes donde el individuo dentro de la sociedad va a ser castigado y el Ministerio Público es el que va a llevar a cabo ese proceso para que el juez, básicamente nos los está explicando el legislador en el código, lleve esta medida preventiva de libertad.
Continuamos. Segundo, fundamentos, elementos de convicción para estimular que el imputado o imputada ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible. Elementos de convicción: denuncia de la víctima, objeto incautado, todos aquellos elementos que hacen que el delito o la acción que tomó esta persona, que cometió, siendo la autora, pues, lo lleven a fundamentar esta acción delictual. Tercero, una presunción razonable por la apreciación de las circunstancias, caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación. Esta investigación, como ya sabemos, el Ministerio Público en un lapso de 24 horas deberá fundamentar bajo un escrito esta acusación ante el Tribunal de Control, para que esta persona en un lapso no mayor de 24 horas pueda ser juzgada ante los tribunales y así determinar cuál es su conducta o tomar un castigo, vaya a ser una medida cautelar, privativa de libertad, ¿ok? De lo que estamos tocando en este tema, en este debate, pues. Recordamos que el juez, bajo el conocimiento del Ministerio Público, es el que va a acordar y mantener la medida, ¿ok?, presentada mediante la acusación. Vencido este lapso, sin que el fiscal haya presentado la acusación, el detenido o detenida quedará en libertad. Entonces, si el órgano, el Estado, que es el Ministerio Público, lleva esta fase de preparación y en ese lapso de 24 horas aún no ha realizado la acusación, esta persona deberá quedar en libertad. Luego hablamos del capítulo cuarto, de las medidas cautelares, sustitutivas. Bien, las medidas cautelares sustitutivas lo encontramos en el artículo 242, que nos dice, esta modalidad nos explica más que todos que siempre los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad pueden ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado o imputada. El tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado o imputada, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de las siguientes medidas: la detención domiciliaria en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal ordene; la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la que informará regularmente al tribunal; la presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel designe; la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal; la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares; la prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no afecte el derecho de la defensa. Bien, entonces el legislador nos hace un llamado sobre estas medidas cautelares sustitutivas que proceden siempre con los fines de que persiguen la privación de libertad durante el proceso. Pueden ser obtenidas mediante la imposición de una medida judicial menos gravosa
Ello en virtud de que la privación de libertad es una medida expresa, habida, cuando el principio de presunción de inocencia que obra a favor del procesado. Recordemos que principio de inocencia, de legalidad, proporcionalidad, la cosa juzgada, todo esto va a determinar el juez la razón para poder dictaminar estas medidas sustitutivas de libertad. Recordemos bien que nuestro sistema judicial venezolano ahorita en estos tiempos se le ha vulneralizado el derecho al imputado o imputada en retardos procesales. Siempre no se llevan en las fechas indicadas, fechas de presentación, por problemas de traslado, problemas donde las audiencias no son celebradas por diferimiento de las víctimas, diferimientos de la defensa, no llegó a algún fin término. El Estado también ha fallado en no garantizar mecanismos óptimos para que la persona o este privado no tarde tanto prácticamente en celebrar una audiencia, en determinar prácticamente esa acción. A veces un delito de robo que menoscabe 2, 3, 4 años, se lleva ese retardo hasta 6 años y esta persona aún todavía no ha sido condenada, no hay una sentencia definitivamente firme. Entonces el Estado no está tomando los mecanismos para garantizarle al individuo sus derechos humanos. Primero, derecho a la vida, derecho a ser una persona digna, a juzgarle en una condición honorable. Entonces, es un tema fuerte donde en Venezuela, gracias al Código Orgánico Procesal Penal, conocemos desde el inicio. Segunda fase, la presentación. Tercera fase, la cosa juzgada. El juicio como tal, oral y público, donde tanto imputado, Ministerio Público, defensa, víctima, Estado, en un solo grupo deberían garantizarle a esta persona, sin vulnerar sus derechos, el libre debido proceso. Gracias, hasta la próxima.